En nuestra cultura nosotros tenemos un problema. Bueno, tenemos muchos, ¿no? Pero tenemos uno a la hora de pactar algo, lo que sea, a la hora de adoptar una postura, la que sea. Y es esta diplomacia en la que a veces no hablamos con la sensatez necesaria, indispensable, y entonces le damos vueltas al asunto. Y no decimos las cosas como las debemos de decir, con sensatez. Y esta sensatez, yo siento que es algo que nosotros deberíamos de analizar, porque al no decir completo lo que estamos pensando sobre lo que vamos a hacer o lo que hicimos, entonces nos lleva a un proceso en el que nosotros mismos nos traicionamos a nosotros mismos. Cuando abandonamos la sensatez, la ponemos a un lado para evitar lo que pudiera ser, no sé, alguna confrontación, alguna forma diversa a lo que tendría que ser aquello que nos llevara a un terreno de congruencia. Estoy pensando, lo estoy diciendo, lo estoy haciendo, y eso es sensato. Como sea, es congruente, como sea, va conmigo y no de otra manera. Y para esto, qué mejor que Ernesto Peña. Querido Ernesto, te saludo. El teléfono, por favor, ¿sí? Bonita. Ahí estamos contigo. Ahí estamos contigo. ¿Ya estamos? Estamos al aire. Ay, gracias, Pedro, perdón. Algunos problemas técnicos inesperados. Ya el sé, día ya es fabuloso y afortunadamente el huracán no pegó tan duro en la zona de Cancún. Qué bueno. Estaba platicando justamente desde ayer de este tema tan importante y tan delicado, Pedro. Dice Sun Tzu en El arte de la guerra, con una elocuencia fabulosa, una máxima que trato de llevar siempre presente en mi propio pensamiento. La más grande victoria, Pedro, en cualquier campo, consiste en vencer sin tener que combatir. Hay que evitar la confrontación. El combate a toda costa hay que evitarlo y solo acudir a estas opciones cuando se agotaron ya todas las demás instancias, cuando ya no hay otro remedio. Este es el principio de la sensatez y es también la conducta más inteligente que los seres humanos podemos usar en momentos clave de nuestra vida, en momentos que nos exigen y nos ponen a prueba. La sensatez es la cualidad que tienen las personas que muestran buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y en sus decisiones. La palabra sensatez, sensatus, viene del latín sensus, que significa sentido. Sensus es la acción de sentir, de percibir, de entender la razón de las cosas, de juzgar, de opinar. ¿Estoy en el aire? Sí, estás en el aire, estás en el aire. Ok, perdón. La sensatez implica, Pedro, implica reflexión. No es impulsiva, no es superficial, es una capacidad del intelecto humano que permite conducir nuestros actos, nuestras obras y nuestros pensamientos guiados por un sentido práctico, objetivo y eficiente. Hay enorme sensatez, por ejemplo, Pedro, en la recomendación que el Fondo Monetario Internacional hace a México apenas ayer, aconsejando enfocarse en fortalecer la producción petrolera solo en los campos rentables y posponer los planes de construcción de la nueva refinería de Dos Bocas. El consejo es valioso, dadas las pérdidas de Pemex cada vez mayores. Lo conveniente es justo eso, enfocar la producción solo en los campos rentables, vender activos no esenciales, frenar o posponer la construcción de la nueva refinería y buscar sobre todo la asociación con empresas privadas que representan la única verdadera alternativa viable para inyectar a la paraestatal capital productivo, conocimientos técnicos y nueva tecnología que les son indispensables para subsistir. No sé si se va a atender la recomendación del Fondo Monetario Internacional. Lo que sí sé es que es lo único sensato en esta materia. Quiero revisar ahora, Pedro, rápidamente otro caso todavía mucho más profundo y más importante. Después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes,
He escuchado con atención tu propio análisis, Pedro, magnífico. Y he leído también las opiniones de Jesús Silva Herzog Márquez, de Denise Dresser, de las principales plumas calificadas de nuestro país, que son muchas, muy admiradas todas. Y desde luego del Wall Street Journal de los Estados Unidos y del Financial Times de Inglaterra, que el domingo publicó un artículo muy serio que no puede pasarse por alto. Todos llegan a una misma conclusión en esta materia. La Suprema Corte de México cedió a la voluntad del presidente. Yo mismo me he inclinado inicialmente a considerarlo así, con enorme dolor por lo indispensable que es la autonomía de poderes en nuestra república, por lo fundamental que es para el desarrollo de la democracia. He pasado días, Pedro, analizando a detalle el modo en que la Corte resolvió el caso, y hoy, fíjate nada más, hoy tengo razones para considerar que lo hizo con enorme sensatez. Quizá te asombre lo que estoy diciendo, pero tengo esa impresión estudiada del caso concreto. Cambió la consulta, la cambió. La Suprema Corte se metió al fondo del asunto, valoró con cuidado el alcance de su determinación y probablemente, considerando su trascendencia, prefirió correr el enorme riesgo de parecer a simple vista subordinada a los deseos del presidente para preservar su autonomía y hacer bien a la República. Explico. La Corte razonó jurídicamente las cosas para encontrar la forma en la que sí fuera posible hacer la consulta, y finalmente resolvió que sí sería posible siempre y cuando se cambiara totalmente la pregunta. Este hecho, este particular, me parece que cambia radicalmente toda la ecuación política en torno a este proceso. La pregunta que redactó y autorizó es la siguiente, fíjate bien: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Fíjate bien cómo no se enuncia con nombre y apellido ningún expresidente de la República, porque ya no se refiere únicamente a los expresidentes, sino a las decisiones políticas tomadas en años pasados, y los años pasados empezaron justamente el año pasado, por los actores políticos, y los actores políticos son todos los actores políticos, incluyendo presidentes, expresidentes, diputados, senadores, gobernadores, etcétera. Con este ajuste, la Corte logró uno de los más notables éxitos de este sexenio y nos da un ejemplo valioso de enorme sensatez y respeto por la República. Probablemente no estarás de acuerdo conmigo, querido Pedro, probablemente, pero reflexionemos un poco. ¿Qué hubiera pasado si la Corte simplemente y de plano, como se esperaba y como debía ser en condiciones normales, decreta la inconstitucionalidad de la consulta propuesta directamente por el presidente? Inmediatamente el mandatario se hubiera lanzado contra la Corte por declarar inconstitucional la consulta. De manera inevitable se habría presentado una seria confrontación entre los dos poderes de la Unión. Pero además, el promovente hubiera tenido la legitimidad, Pedro, para convocar a una consulta hecha y organizada directamente por él, lo que le habría permitido durante todo el proceso electoral del año que entra, sin restricciones legales, pronunciarse en torno a la consulta realizada sin el marco de la ley. Ya no podrá hacerlo. Imposible. Los especialistas más estrictos pueden señalar que estas consideraciones no deben ser evaluadas por la Corte y que solo debe limitarse la Corte a considerar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de las propuestas. Yo creo que tienen razón, pero creo también que en casos de excepción como este es muy sano que tengamos una Corte que no solo piense en la doctrina, sino también en la realidad, y la realidad en este momento es crítica. Me parece que la Corte entendió el alcance y encontró la forma jurídica para evitar el enfrentamiento con el presidente sin acceder al sometimiento, y además poniendo un freno valiosísimo, como lo han expresado muchos,
La historia juzgará a los ministros que votaron a favor de esta consulta y sobre todo a su presidente. Qué bueno que la historia lo haga, porque es muy probable que se encontrará con una de las decisiones más inteligentes y de mayor sensatez que se hayan operado en México en los últimos años. La más grande victoria, Pedro, en cualquier campo, consiste en vencer sin tener que combatir. Sun Tzu. Sun Tzu, vencer sin tener que combatir. Tiene razón, porque no se siguió una política de confrontación. Ahora, el sometimiento de la ley a una situación participativa, que solamente sería un ejercicio para la democracia, esa es la parte que creo que resulta inconsecuente, insensata del presidente de la República, que nos pone estas cortinas de humo en lo que aquí hay gente que se muere de COVID o se muere porque no tiene una chamba o porque ha perdido parte de su ingreso o porque no tiene cómo salir adelante, en lo que nosotros estamos organizando consultas populares que nos van a costar 8,000 millones de pesos, aparte del deterioro a las propias instituciones. Pero en fin, este es el mundo que nos ha tocado vivir y el México que hoy tenemos que dirimir en esta parte tan delicada que tú bien lo pones muy bien. Evitemos la confrontación en la medida de lo que la confrontación es evitable. Y te saludo siempre. Solo en esa medida. Solo en esa medida. Y perdón por las fallas, te mando un abrazo fuerte. No, pues oye, ¿y tú qué tienes la culpa de las fallas? Esto más bien tiene que ver, esto también tiene que ver con un internet que pues tenemos en México y esta es nuestra realidad. Gracias, querido amigo. Te abrazo, Pedro.